Momento. Ahí está, hermanos. Muy bien. Hay diferentes puntos de movilización en este momento, por si acaso, esto para que le quede claro a los adriancenes, a la Dina Boluartes, a esos parásitos del Congreso, que la población se ha organizado y lo sabe y la tiene claro, que sin lucha no hay victoria, hermanos. Que los derechos no se piden, se conquistan en las calles, se conquistan movilizándose. Eso ya está evidenciado. Y no le vamos a pedir pues, a este gobierno genocida de patria que tiene las manos llenas de sangre, 70 asesinados, hermanos, cientos de heridos, miles de denunciados, perseguidos, hermanos, encarcelados en esta dictadura. Entonces, aquí queda la muestra, ¿no? Total. Escuchen. Nos roban, nos matan y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Nos matan y nadie dice nada. El puente y el regreso.
He estado acomodando para que se vea que sigue. Pues. Oye, pero mira qué tal la resolución de cerca. No, este es un costado bien caro, este es para grabar nomás. Pues. Muy chambo, ¿no? Sí, pero ya está más de la calidad del vídeo. Vamos a hacer entre cosas. Bueno, Raúl, para que nos declaren. Bien, hermanos, ¿qué tal? Vamos ahora sí a darle la palabra acá a dirigentes de Caraballo, hermanos del Cono Norte. Justamente estamos con el hermano Raúl. Hay más de 1.700 viéndolo en vivo, hermano. ¿Qué nos podría decir? ¿A qué se debe esta movilización? Mire, nosotros como ciudadanos conscientes estamos marchando también junto a los transportistas desde el Frente de Defensa de Caraballo, Comité Impulsor de Caraballo, porque esa demanda de la inseguridad no es un tema solamente de policial, sino que es una política de Estado. Es por eso que contra esa política de Estado estamos luchando, contra esta política de la criminalidad. Estamos por la derogatoria del decreto de ley, de la ley 32.108, ¿no? La ley que ampara a los delincuentes para que el registro de allanamiento se lleve adelante su abogado. Ese es uno. Estamos por el archivamiento del proyecto de ley de terrorismo agravado, de terrorismo urbano, que es una forma de silenciar a las protestas sociales. Nosotros estamos conscientes de eso y además estamos pidiendo la renuncia del primer ministro, el ministro del Interior y el ministro de Justicia. Esa es la demanda que tiene el pueblo de Caraballo para este contexto de lucha. Los transportistas junto al pueblo están luchando. Aquí no es un tema solamente de transportistas, acá están los comerciantes, acá están los panaderos, aquí están todos. Los mercados han cerrado totalmente. Este es un paro total de Lima, de Lima y provincias. Este no es solamente Lima, este es a nivel nacional. Se ha paralizado el país porque esta inseguridad
es una corrupción misma del gobierno. Es por eso que estamos puestos a debatir esa ley. Y de no darse esta debatoria, nos vamos por una vez elección indefinida. Ahora, lo que le quería preguntar es lo siguiente. En horas de la mañana, aproximadamente a las 9, el premier Adrián C., justamente el que se está pidiendo, ¿no?, su salida, ha mencionado de que no hay ningún tipo de movilización, ¿no? Todo está en calma y más bien los que por ahí intenten movilizarse son porque quieren generar el conflicto, la pelea, ¿no? ¿Qué tiene que decir al respecto, Adrián C.? Mire, decirle a este señor ministro de Economías que dé una mirada al pueblo, que mira acá están marchando gente de a pie, madre de familia, con sus hijos, acá están marchando jóvenes, aquí están marchando ciudadanos conscientes, que estamos atemorizados, que no sabemos si vamos a volver a la casa en la noche o si sus hijos van a regresar con vida. Es por eso que estamos marchando. Aquí no estamos marchando por ningún apellido político. Acá los politiqueros, la demagogia no caben en este espacio. Acá ningún partido nos dirige, ni estamos buscando ninguna candidatura. Esta es una lucha libre del pueblo. El pueblo es que está pesado. Los mercados con 7 han salido, han cerrado todos los mercados. Y ahí no hay ninguna orden política. Ahora, ¿es el único punto de Lima que está movilizado? Esto es por la Tuba Camaru. Hay compañeros que también se están movilizando por Puente Piedra, que ya deben estar debe estar ya más o menos por la Volvo. Nos vamos a montar en Caquetá con ellos para entrar juntos a 9 de mayo. Solo con los norte también. Lima Sur y también están marchando. Bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, han escuchado ustedes acá al dirigente Raúl, de parte pues, del Comité Impulsor de la Asamblea Constituyente en Caraballo. Ha mencionado claro, ¿no? Esta es una lucha ciudadana, una lucha por los derechos fundamentales como es el derecho a la vida. Se exige claramente la derogatoria de los decretos de ley que, como ya saben ustedes, están favoreciendo al crimen organizado, están favoreciendo a las bandas de extorsionadores y lógicamente incluso que quieren criminalizar la protesta popular. A ese punto se ha llegado. Pero bueno, acá seguimos en la lucha, mis hermanos. Por favor, compartan el video. Miren, hay más de 1.800 conectados, pero solamente hay 1.200 likes. Pónganle like, hermanos, pónganle like, es gratuito, para llegar a más. Recuerda que compartiendo también estás ayudando. Hermanos, estamos viendo, como pueden ver ustedes, la solidaridad de parte pues de acá los hermanos que están apoyando la lucha en ese sentido, en ese momento. Es importantísimo ver cómo hay pues hermanos que se pliegan, que se suman, que comparten, que apoyan, que ayudan de esa manera evidente y necesaria. Entonces, que quede evidenciado todo ello, hermanos. Por favor. Hay que entrevistar a él, pero no se va perdido.
asesinos! ¡Policías! Bien, hermanos, acá seguimos en la movilización, seguimos en la marcha, seguimos en la lucha. Aquí desde la avenida Túpac Amaru, como ya han escuchado ustedes en los mismos dirigentes, esto solamente es un fragmento de la gran movilización que se está desarrollando, que se está en este momento unificando. Están en todos los conos de Lima. Hemos hablado con los hermanos de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, de Villa María del Triunfo, también están movilizados. Los compatriotas de Gata Vitarte, San Juan de Lurigancho también. Así que por favor, compartan el video. Este es solamente un fragmento de la gran marcha, de la gran movilización que estamos en este momento desarrollando. Recuerda que solo el pueblo, hermano. ¡Queremos trabajar! ¡No la Ese rato lo vi cuando una palabrita puede ser. ¿Sí? Muy bien, hermanos, estamos más de 1800 conectados desde la prensa alternativa Yachehuasi. ¿Cuál es el motivo, hermano, de esta movilización el día de hoy acá en la avenida Túpac Amaru, en este 10 de octubre de 2024? Creo que es por la extorsión y por la ingobernabilidad de este gobierno, que es incapaz, no sabe manejar nada respecto de cómo es el ciudadano, que estamos corriendo los riesgos todos los días a los secuestros, a la muerte. No hay piedad ni compasión. Ellos bien protegidos por la policía y nosotros como abandonados y incapaces. No son capaces de poder manejar que es un problema simple. Pero sin embargo, son incapaces. Yo no sé por qué están sentados en donde deben estar fuera del gobierno. Eso es todo, amigo. Ahora, hermano, por último nomás, hoy justamente en el contexto de esas protestas, el premier Adriancén acaba de decir de que no hay movilizaciones, es mentira, dice, y que más bien los que salen a protestar son terrucos. Algo así ha dicho. Es que él jamás en la vida va a saber, porque nunca ha salido hacia la población a ver su situación y su forma de vida que llevamos nosotros. Es incapaz. Yo no sé cómo el gobierno puede escoger a una persona que ni siquiera sabe gobernar su casa. Es imposible, es incapaz. Debe irse a su casa y volverse donde debe de estar. No está representando al pueblo en nada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ya escucharon contundentes las palabras acá del hermano de Caraballo, que nos ha declarado, ¿no?, sobre la situación en el pueblo, porque la marcha. Miren, hermanos, para los que no conocen, les voy a mostrar un poco aquí de historia del Cono Norte. Aquí comenzó una gran marcha que fue contra el gobierno de Morales Bermúdez, que le dio golpe de Estado a Velasco Alvarado. Acá murieron varios compatriotas justamente en esa avenida, y ese monumento es justamente del 19 de julio a los mártires de los asesinados en la gran protesta, en la gran movilización, en la gran marcha. Fíjense, por favor. Ahí lo tienes, con el puño en alto. Es el monumento del 19 de julio a los mártires que dieron su vida contra la dictadura genocida de Morales Bermúdez. Acá en el Cono Norte. De hecho, por eso esta avenida se llama Avenida Túpac Amaru. En realidad, acá lo vemos. Y estamos, hermanos, en el corazón de Comas en este momento. Hemos salido desde Caraballo, los hermanos están kilómetros y kilómetros desplegando esta gran marcha de sacrificio. Un sol inclemente, hermanos, que está quemándonos a todos los que estamos acá. Pero bueno, igual hay que seguir movilizados. No hay otra. Y bueno, pedirles nuevamente que nos apoyen, ¿no? Compartiendo la transmisión, difundiendo estas imágenes, por lo menos llevándolo a otros rincones, porque como ven ustedes, la prensa pues no muestra nada, ¿no? Ya han escuchado ustedes, hoy hemos estado transmitiendo más de 2000 conectados también hoy, en horas de la mañana, mostrándoles cuál ha sido el panorama en los diferentes puntos. Este de acá es un fragmento nada más de la protesta popular, es un fragmento, porque están por Puente Piedra, están por Los Olivos, están por Villa El Salvador, están por diferentes espacios, rincones, calles que le pertenecen al pueblo peruano.
Soy tu hincha. Bueno, una palabrita más bien acá, aprovechando. Acá ¿Cuál es el motivo? Acá apoyando a las manifestaciones contra el gobierno de asesinos y estoy muy orgulloso acá apoyando a todos ustedes. Es un día histórico este día. Muy bien. Gracias. Cuando nos dice el gobierno que no, los que salen son bandas, los terrucos, dice. No están equivocados, ellos crean eso, confusión, división en la población para no apoyarnos entre nosotros. Pero estamos unidos acá, esto recién comienza. Gracias, hermano, gracias. Muy bien, han escuchado ustedes las declaraciones también acá del vecino, compatriota, todos unidos, gente trabajadora, gente del pueblo que está harta y cansada del gobierno, hermanos. ¿Qué más yo les puedo decir? Y esto se ha debido de hacer desde el mismo 7 de diciembre del 2022. Pero bueno, como les dije en horas de la mañana, no vamos a estar llorando sobre la leche derramada, lo que ya pasó, que nos sirvió para la elección, y ahora que la población acá en Lima ve pues que su vida no vale nada, ¿no? Que no solamente los venden como mano de obra barata, como cholo barato, sino que a la vez también los matan, les disparan, los extorsionan, hasta las ollas comunes, comedores populares, les están cobrando cupo, imagínense, la gente sale, pues, ahí está. Seguimos acá nosotros informando desde el lugar de los hechos, compatriotas. Bien, ¿qué pasó con los...? Ahí están los comentarios. Vamos a leer un poquito los comentarios, hermanos. A ver, por favor, y no se olviden también cualquier apoyo. Ahí está el número de cuenta de Yapio Plin, 923-913-651. Cualquier apoyo siempre va a ser bienvenido. Ahorita estamos con un compatriota que está editando fragmentos de este video para difundirlo. Estamos trabajando acá en equipo, hermanos, así que por favor apóyennos, principalmente compartiendo. Eso es esencial para nosotros. Bien, vamos a leer algunos comentarios, por favor. A ver. Y bueno, también los gestos de apoyo, ¿no? Porque estamos viendo que se acercan a regalar agua, alguna bebida, ¿no? Para de esa manera, pues, solidarizarse con la población. Hermanos que no pueden... vamos a leer los mensajes acá ahorita. Saludos a Wilson. Nos dice el gran Pavel, dice, informando como debe ser, desde el lugar de los hechos, hermanos, porque solo el pueblo sale el pueblo. Saludos a Gato Atómico. ¿Qué dice el gran Gato Atómico? Vive el pueblo peruano trabajador, viva nuestra patria andina. William Silvera nos dice, la policía y el ejército reprimen a la población, pero para enfrentar a los delincuentes y extorsionando nada. De acuerdo, hermano. Justo ahí miran los policías. Haciendo hora como siempre, ¿no? Si así saldrían todos los días. Bien, Bosé nos dice, todos somos prensa social, difundir el paro. Gracias, hermano. El gran Joel Estefano, hermano Joel Estefano, ya que está de moderador, bloquea a cualquier infiltrado, cualquier fogitrol. No a las extorsiones, nos dice. Bodega, taxistas, buses, tiendita del barrio, comedor popular. Muy bien, excelente. Gastón Alfredo, fuerza, compañeros. Lucia León, tenemos que elegir nosotros los peruanos, nuestras autoridades. Lourdes Rosa, compartamos y dejemos nuestro like, gracias. Diego Chávez, grande padre, fuerza. No, hermano, acá grande es el pueblo. Protectores personales, nos dice, no es solo un paro de transportistas, es un paro que el pueblo peruano prueba. Por acá nos dice Pascual Arela, fuera delincuentes. Bien, Gloria Soto, excelente programa, gracias. Elma Bautista, bravo muchachos. Por acá Lena Torres, viva el paro, la vida de los peruanos está en riesgo, de acuerdo. César Miranda, desde Europa, hermano, un gran saludo por allá a la colonia peruana en Europa. Sigan haciendo patria por allá, hermano, seguimos en la lucha. María Parvina, tenemos que hacer posible que no sean elegidos por 5 años estos congresistas. Muy bien, saludos. Beto Vilches, el paro es contundente, viva el Perú. Esto es solamente un fragmento, el paro está a nivel nacional y en todo Lima metropolitano, por si acaso. Ya, Sandra nos dice hacer las protestas en las comisarías, denunciar a los malos policías. Muy bien, Manuel Gamarra, Palmas, el pueblo salva al pueblo. Javier Rivera, fuerza del pueblo luchador. Soy Hyun, cuidado con los ternas. Sí, acá estamos ya calculado todo, hermano, no se preocupe. Diomedes, derogatoria ya, nos dice. Diego B, fuerza, compañeros. Roxana Moreno, gracias, Pavel. Luis Carvajal, el gobierno se defiende argumentando que la marcha es minúscula. Ay. Hermanos, no hay ni un carro, no hay ni un solo carro que está pasando por acá. ¿Qué más? Katia, no se dejen amedrentar, queridos hermanos. Cecilia Pacheco, bendiciones, hermanos. Jerónimo Herrera, esto que está pasando es que, a ver, desde Galicia,
Carpio López, Amaru Choque, saludos desde Puno, hermano. Ahí mi segundo hogar, saludos allá a la capital de la lucha, la capital del folclore, a la heroica combatiente, patriota, soberana y combativa Puno. César Villanueva, saludos, José Chirinos, Diomedes, saludos Eric Carvajal. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Estamos yendo al centro de Lima, hermano. Tiene que esto desembocar en el centro, como tú ya entenderás, en el Congreso de la República, ¿no? Donde están todos los delincuentes. Estamos yendo a hacer limpieza, la gente está yendo con insecticida y con veneno para ratas. ¿Qué más? Lucio León, solo el pueblo. Rock Cristian, lárgate, Dina, dice. Héctor Rodríguez, todo el país despertó. Patricia ayer, acá no salimos a trabajar, somos artesanos. Saludos, hermana Patricia. ¿Por dónde estamos ya? Por el centro comercial Mega Cristal, en la avenida Tupac Amaru. Acá nos encontramos, compatriotas. Vamos a ir por toda la Tupac, así que tranquilo nomás. Ahí te puedes unir en cualquier fragmento de la Tupac. Te puedes unir, Tupac, con donde está el Hospital de la Solidaridad, por ahí. Cono Norte. Raquel nos dice solo puede ser el pueblo. Carlos Cayaca, Chiclayo y Ferreñazo apoyo a la protesta. Víctor Guayguapuma, si no luchamos juntos nos matan por separado, dice Miriam, la voz del pueblo y la voz de Dios. Elizabeth Álvaro, salud desde Santander, España. Muy bien, hermano, saludos por allá. Desde los patrulleros están tomando fotos. Sí, hermano, estos quieren amedrentar, quieren asustar para que luego pues quieran abrir investigación. Ya conocemos cómo funcionan estos ternos, estos infiltrados, estos son sicarios de los grupos de poder. Muy bien, Vigilio nos dice viva el paro desde Barranca. Salgan por sus puertas y ventanas con sus cacerolas, dice Mara Parvina. Pollín, todos a la protesta. Muy bien, más de 1900 personas conectadas en este momento. Gracias por estar conectados. Ya la lucha y la movilización pues está un poco haciendo estragos en la población. Los hermanos están movilizados desde el fondo de Caraballo, desde el fondo, ahí al interior. Ahí está el perrito. También en la marcha contra Dina. Dice, Dina me da rabia. Muy bien, ahí está. Todos, acá la gente también desde sus casas mira, ¿no? Bueno, de verdad la fuerza de los hermanos es increíble. Yo ya me he estado perdiendo el ritmo de las marchas, un poco cansado, pero acá los hermanos están horas antes que yo y bueno, pues mostrando el poder de la convocatoria, el poder de la lucha, de la movilización, aquí desde el cono norte de Lima, en esta protesta social por dignidad, por justicia, contra la usurpadora Dina Ercilia Boluarte Segarra, compatriotas. Tenemos que evidenciar, tenemos que mostrar, no nos queda otra. Tenemos que evidenciar y tenemos que demostrar que el paro continúa, que se está desarrollando, que es una protesta ciudadana, una protesta patriótica por parte de... Son familias las que se están movilizando, son familias, acá como tú lo puedes ver, y se rechaza pues estos partidos electoreros que quieren aprovechar esto para hacerse campaña a sí mismos, ¿no? Tira de sinvergüenza, pero bueno, acá seguimos en la marcha, en la movilización, organizados de esa manera por acá. Bien. Mira cómo ahora acá apoyan con el agua, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Cómo apoyan, cómo distribuyen agua. Ahí está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Muy bien. Ahí está, el apoyo, gracias. Ahí, ¿se dan cuenta, hermanos? Esa es la solidaridad de parte del pueblo peruano. Entre nosotros mismos nos apoyamos, compartimos, nos solidarizamos fraternalmente para que vean ustedes y para que entienda Dina Boluarte, ¿no? Bien, se sigue, hermanos, en toda la avenida se ha tomado las calles y a pesar, porque acá los carriles son gigantes, son enormes, son inmensos, a pesar de ello, no hay carros, no hay ningún bus. A ver, dime
Dime, Otaola, ¿dónde están los buses? Que el tránsito es normal, ¿no? Que están por todos lados, no hay nada, cerrado, vacío. A lo mucho pasan vehículos particulares, nada más. La gente se ha comprometido, ha entendido y ha comprendido que es una necesidad histórica esta paralización. Incluso hasta por ahí, algunos motorizados que pasan vehículos particulares se solidarizan, ¿no? Tocan el claxon en señal de apoyo. Ahí puedes ver, pues, a la población, hermanos, a la ciudadanía. Entonces, que no venga los que quieren dividir, los que buscan generar el odio, son esos grupos de poder que a través de su prensa basura como Willax, América, ATV, Latina, terruquean diariamente, tratan de enfrentarnos entre nosotros. Somos pueblo, hermanos, todos los que estamos acá. Sufrimos los mismos problemas, pasamos las mismas necesidades, vivimos en los mismos barrios nosotros. ¿Ok? ¿Qué creen? Que acá van a estar pues los Roque Benavides, los Rodríguez Pastor, los Hindermeister. Para ellos sirve su Estado es su instrumento de dominación, explotación, de alienación incluso. Pero bueno, ahí lo ves, pues, ¿no? Ahí está la ciudadanía, la población. Si quieren decir algo, a ver, vamos a seguir leyendo los comentarios, hermanos. A ver, el dato atómico nos dice, para sacar a los delincuentes de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno. ¡Ay, ay, ay! Excelente. Marixa Ramírez, Cono Norte, valiente y combativo. Y eso, mira, están ahí apoyando con el agua. A mí me parece esto increíble, hermanos. La solidaridad por parte del pueblo peruano, ¿eh? Cómo los hermanos se solidarizan, se traen acá, comparten agua para los manifestantes, para los pasantes, porque todos somos uno, y la lucha no se está haciendo para beneficiar a un sector, a otro sector, estamos dándolo todos, hermanos. Ya no podemos permitir más asesinatos, más masacres, más matanzas, ¿no? Así está, ahí están, entonces mira, se está apoyando de esa manera, pues acá, al pueblo que está movilizado, de esa manera. Es una movilización, hermanos, de kilómetros, ¿ah? Esto no son 5 cuadras, 10 o 20 cuadras, estamos hablando de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y aún estamos recién en la mitad del camino, y eso, porque falta mucho más todavía para llegar. Nosotros vamos a apoyar hasta donde podamos por acá. También entendemos de que hay otras arterias que están conectándose hasta el centro histórico de Lima. Sabemos que hay hermanos que están en este momento conectados, están movilizándose también en Puente Piedra, hermanos que están movilizando en Comas, hermanos que se movilizan en el mismo centro de Lima, hermanos que vienen de San Juan del Lurigancho, compatriotas de Ate Vitarte, también hermanos que están viendo de Chosica. Hemos visto compatriotas que están desde San Juan de Miraflores, vía El Salvador, allá en el rico cono sur también. Así que bueno, este paro es total, el paro es contundente. Acá tenemos a Vanilla Express. Muy bien, muy bien, muy bien. Amigo vecino, ponete la lucha, dice José Chirinos. No, hermano, en el Congreso no hay bancadas, todos son delincuentes. En el Congreso no hay izquierda, no hay derecha, no hay centro, no existe eso. En el Congreso lo que hay son una sarta de delincuentes, parásitos, oportunistas, corruptos, ladrones, violadores, mochazueldos. ¿Ah? Eso hay allá en el Congreso. En el Congreso que no hay ningún político, en el Congreso no existen los políticos, son delincuentes. Hay que tenerlo claro eso, si no nos van a seguir engañando, hermanos. Puro delincuente. Muy bien, gracias, Coro. Un pueblo con cultura no acepta dictadura. Efectivamente, que se vayan todos, no ese día Miranda. Muy bien, acá. Posenati, ¿ha muerto una persona? A ver, Joel Estefano, confírmanos si es verdad eso. A ver, por favor. Dice que ha muerto una persona en Senati. Senati está acá a unos kilómetros nomás. A ver si nos confirman esa información. Jessica Trinidad, ¿qué tal, hermano Trini? Dice, debe el Congreso derogar la ley 32-108. Muy bien, de acuerdo. Desde New York, Eddie Julca nos saluda. Gracias, hermano. Y si nos pueden ayudar compartiendo, aún mejor todavía. Como ven, pues este despliegue es de sacrificio, ¿no? Como se dice, es una marcha de sacrificio, una marcha histórica que está recorriendo
todo Lima metropolitana. Es la deuda que tiene Lima con el Perú en general, pero parece que pues en este momento lo va a poder resarcir, se va a reivindicar. No están a tiempo, hermanos, están a tiempo, seguimos en la lucha. Mientras hay vida hay esperanza y cada corazón es una célula revolucionaria, eso tienen que tenerlo claro. Siempre es posible el cambio, la transformación. La esperanza por algo es lo último que se pierde, se dice, ¿no? Y además recuerden que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros no estamos apoyando corruptos, estamos apoyando injusticias, estamos buscando un poder para el beneficio individual o elitista. Es más bien para la defensa popular, para desarrollar un país para todos, ¿no? Un Perú para todos los peruanos, o como decía la Mauta, peruanizar el Perú, como siempre ha debido de ser. Bien. A ver. Vamos a ver acá. Han atropellado, dice, pucha, ojalá que no sea de gravedad. Bien, Marisol Larico, saludos desde Barcelona. Saludos a la colonia peruana allá en España. Muy bien. Diego Chávez. A ver, el objetivo de ese día debe ser derogar las leyes. Así es, hermano. Hermógenes, de acuerdo. Le hemos entrevistado a los dirigentes, nos han dicho exactamente, justamente eso. Kennedy Aguilar, fuerza, hermanos. Félix Azabache, lo atropelló un camión por cruzar la Panamericana, pucha. Pero era un manifestante, alguien que estaba en la protesta. Bueno, nos indican acá en los comentarios, hermanos, que hay una persona que parece pues ha sido atropellada. No sabemos exactamente si ha fallecido, esperemos que no. Así es aquí, pero bueno, ahí está. Muy bien, a seguir. Los hermanos están descansando en esta lucha. Más vale tarde que nunca, exacto, hermano. Estos son los colegas que estaban acá en la avenida Tupac Amaru. Dice que había una persona que estaba cruzando la Panamericana y un camión lo ha atropellado, lo ha matado, parece. Esperemos que no sea así, ¿no? Pero bueno. Un camión, imagínate. Pero qué raro, ¿no? En pleno paro. ¿O qué? ¿O le están haciendo para...? ¿Quién sabe cómo será? ¿Por qué la situación? Bien, Margarita Plácido desde Huacho, estamos apoyando la marcha. Muy bien, Lourdes Rosa, cacerolazo hoy en la noche. Alexandra María, hola Pablo, en Gamarra no dejan salir del tablero de Gamarra los manifestantes. Que la policía parece que está reteniendo a los hermanos allá en Gamarra. Que se vaya ese congreso y nos dice José. ¿Qué parte de Senati? Los Olivos. Debe ser Los Olivos, hermano. A ver. Muy bien, seguimos, hermano. Disculpen. Ya la garganta a veces ya pesa. ¿Cuánto tiempo estamos ya transmitiendo? 1 hora y media, hermanos. 1 hora y media. Bueno, de todas maneras, gracias por estar acá presentes en la transmisión. Gracias. Seguimos acá mostrando y evidenciando en las calles del Cono Norte, en este caso acá en Comas, en la avenida Tupac Amaru, justo frente al Colegio Jesús Obrero. Colegio Jesús Obrero, ¿no? Para recordar acá pues su actividad, ¿no? De Jesucristo. Aprovechando ahora que han elegido un nuevo cardenal en el Perú, ¿no? Evidenciar de que los ejemplos que se deben seguir justamente es ese, ¿no? Del obrero solidario, del trabajador y carpintero compasivo, del fraterno amigo del pueblo, ¿no? Como siempre ha debido de ser. Entonces, acá estamos en la avenida Tupac Amaru, estamos a la altura del Colegio Jesús Obrero, aquí en el distrito de Comas, y se continúa, hermanos.
Hay un droncito ahí. Bien, hermanos. ¿Están cansados? ¿Están cansados o no? Porque están cansados de compartir, porque tienen que ayudarnos compartiendo, hermanos. Si no pueden venir, compartan el video, que se evidencie, que se muestre. Porque recuerda que con la lucha del pueblo nadie se cansa. Bien, seguimos entonces, hermanos, acá. Muy bien. Ahí hay un grupo de hermanos que han salido a visualizar desde los puentes. Bueno, y acá pues el serenazo, como ven ustedes, ahí sí, ¿no? Y acá en los tombos, ahí sí. Para eso sirven estos patas. ¿Ah? Ahí sí salen a la calle, salen a patrullar. ¿Ves? ¿No se dan cuenta, no? Para eso sí, los tombos primeritos, para fregar acá la policía. ¡Únete al pueblo! ¡No seas cómplice! ¡El pueblo no tiene paz! ¡El gobierno tampoco! ¡Si el pueblo no come! ¡El Congreso tampoco va a comer! ¡El pueblo no come! ¡El Congreso tampoco va a comer! ¡El pueblo no come! ¡El Congreso tampoco va a comer! Bien, hermanos, escuchando las palabras contundentes acá de las hermanas, madres de familia, vecinas del cono norte acá de Caraballo, que están pues en este momento desplegando su lucha, ¿no? Junto con los demás compatriotas. Fíjense por favor ahí el puente. Una grabacióncito. ¡Atrás! ¡Gobierno incapaz! ¡Atrás! ¡Gobierno incapaz! ¡Atrás! ¡Gobierno incapaz! ¡Gobierno incapaz! ¡Viva Argentina! ¡Escucha! ¡No le robes a mis hijas! ¡Congreso! ¡Escucha! ¡No le robes a mis hijos! ¡Congreso! ¡Escucha! ¡No le robes a mis hijos! ¡Pueblo! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo! ¡Escucha! ¡Únete a la lucha! Muy bien, hermanos, se sigue desplegando la movilización. Van a disculpar de repente la voz, estamos un poco ya afónicos, pero siempre presentes acá. Con la lucha del pueblo nadie se cansa, hermanos. Esa lucha de largo aliento, eso lo dijimos el 7 de diciembre. Recuerdo que estábamos con Timoteo en ese momento en las calles, con el hermano, bueno, de allá de la Libertad de Trujillo, con Alexander también, en vivo y en directo, y decíamos, esto tiene para meses, esa lucha, ya sabíamos lo que se venía, ¿no? Y hemos seguido en insurgencia desde el 7 de diciembre del año 2022 hasta hoy, 10 de octubre de 2024, ¿no?
Y bueno, se viene consolidando entonces este reinicio de lucha. Y fíjense el Metropolitano Deportivo. Ese Metropolitano, como pueden ver ustedes, traicionando al pueblo. ¿Han visto ustedes? No hay ningún bus. Esta es una de las avenidas más transitadas que hay dentro del Cono Norte y Lima Metropolitana, y hay una paralización total. La población se está a respetar, pero claro, el Metropolitano, como siempre, dándole la espalda. Pues no, estos son los privados, pues. Ahí están los privados, ¿no? Que prácticamente extorsionan con el precio que ponen, porque han monopolizado las vías. Pero bueno, igual, la ciudadanía y la población continúa, ¿no? Organizada en este momento, como pueden ver ustedes ahí, siempre en pie de lucha. Y bien, hermanos, acá, para que conozcan un poco también a los hermanos de repente que están fuera del país, los hermanos del interior, conozcan un poco lo que es el Cono Norte. Pues este es nuestro Cono Norte, Lima Norte también conocida, ¿no? Conforma los distritos de Ancón, Puente Piedra, Santa Rosa, Caraballo, Comas, Los Olivos, Independencia y San Martín de Porres, hermanos. Son los distritos que forman pues Lima Norte, ¿no? Tiene un gran porcentaje de la población de Lima Metropolitana, son 43 distritos de Lima Metropolitana. Acá el Cono Norte, bueno, en este momento solamente estamos un fragmento que es Caraballo nada más, pero esto es mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Desde horas de la mañana hemos visto cómo en Puente Piedra y demás lugares, fíjense, están ahí apoyando eso. Miren, el apoyo. Miren, el apoyo. Ahí está. Fíjense el apoyo. Están invitando galletas. ¿Ven? La solidaridad, hermanos. Comparten el video, comparten la transmisión. La solidaridad, ¿ya ven? Solidaridad total de parte del pueblo peruano. ¿Ah? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí estamos, ¿no? Apoyando, ¿ven? ¿Ustedes? Esto, pues, ¿qué va a saber esto Dina? ¿Qué van a saber estos congresistas? ¿Qué va a saber de esto Cabero, Tudela? Esos sinvergüenzas parásitos. Este es el pueblo que se apoya entre sí. Porque solo el pueblo, hermanos, solo el pueblo salva al pueblo, ¿sí o no? Ahí tienes, para todo el Perú. El apoyo, la colaboración, la solidaridad para todos. En este momento se está compartiendo galletas, compartiendo agüita. Ahí te ya ves. Entre nosotros, pues, hay una solidaridad, ¿no? De esto que van a saber, pues, los que están en el poder, los caberos. No, ellos no saben de compartir, no saben de solidaridad. Y ahora van a decirle terrucos también a los que están. Claro, sí, de repente, ¿no? Lo van a criminalizar. ¿Por qué? Porque dicen que están de repente financiando. O eso de repente tiene ahí, no sé, una decía las Huaracas, un Dundina Boluarte. Sí, ellos ya imaginan cosas que no deben, ya están alucinando. Sí, muy bien, hermano, excelente. Hay una la solidaridad, pues, de parte de la población, ¿no? Del Cono Norte que sale, apoya, se acerca a los manifestantes, invitan galletitas, invitan agüita. ¿Qué es lo que corresponde, hermano? ¿Qué es lo que corresponde? Algunos no pueden de repente movilizarse por X motivos y pueden apoyar de esa manera, entonces ahí está, ¿no? Y los que están viendo también la transmisión, hay que visualizar esto, porque la lucha está en todos los frentes, hermano. No solamente es una lucha judicial, como algunos piensan, ¿no? Que hay que meter a la cárcel a tal cual otro, ya. Y si no se da, ¿qué se hace? También las calles, también la movilización, también la protesta social, también se tiene que hacer a través de escuelas populares, de congresos, del arte, hermanos, de la música. ¿Qué pasa? Hay que seguir informando. Las redes sociales ahorita son un gran motor de lucha, fíjate. Ahí está, tus amigos. Ahí está, la PNP, ¿no? Jodiendo acá a la población. Para eso sí salen estos sinvergüenzas. Pero día a día matan, asesinan, extorsionan, roban. Y todas estas basuras que hacen, nada, pues, nada, son parte de los grupos de poder. Pero bueno, acá estamos, hermanos, entonces. Compartan. Gracias ahí por estar en esta transmisión. Bueno, apoyando también, haciendo sonar el claxon, el hermano. ¿Cómo ven ustedes? No hay, pues, no hay buses, no hay transporte, es una paralización total. Se entendía, se ha comprendido el mensaje directo, a todos les afecta, cualquiera puede morir, pero a la vez también veamos, ¿no? Que lo que sí hay, pues, son transporte privado, ¿no? Personal, individual, como ven ahí ustedes. En fin, vamos a ver. Bien, entonces sigamos, hermanos, en ese sentido, por aquí, en esta movilización, en esta marcha. Vamos a tratar de ir un poco más adelante. Continúa la... Bien, miren, otra muestra de solidaridad. Ahí está. Fíjense. Ahí está. Fíjense.
Muy bien, muy bien. Ahí tienen ustedes. Apoyando, acá los hermanos. Hermanos, ¿usted está solidarizándose con los hermanos que se manifiestan? Ahí está. La solidaridad ahí, hermano. Bien. Ahí está. ¿Con qué gusto? Miren, allá también, ¿ven? Ahí está, pues. Ahí está Dina Boluarte, ahí está tu terruco. Ahí está Oscar Arriola, ¿no? A ti que te gusta irte de viaje a Panamá con Chibolín, con plata de la corrupción, con plata del narcotráfico y la minería ilegal. Ahí está Pimbécil, ahí está tu terruco. A la gente que se solidariza, a la gente que apoya. El pueblo solo salva al pueblo, hermanos. Ahí está. ¿Quieres un ejemplo? Ahí lo ves, es el ejemplo. Es el ejemplo. Ahí lo ven. Bien, seguimos. Vamos por Correo, acá en la avenida Túpac Amaru, con la avenida San Martín. Por favor, hay aplausos de parte de algunos compatriotas. Ya saben, hermanos, que vive el paro, como dicen ustedes. ¿Qué tal? Sí, más bien unas palabritas, hermana, a ver, por favor, para que desmienta. A ver, por acá. No, es que votaron Adrián ha salido a decir hoy día de que los que marchan son terrucos, los que marchan son vándalos. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Cuál es el motivo de la movilización? Nosotros como ciudadanos hemos salido a levantar nuestra voz de protesta porque estamos en contra de este gobierno que ha dado leyes en favor de los delincuentes y del sicariato. Es por eso que estamos viendo ahorita tanto delincuencia en nuestro país. Prácticamente el gobierno está apoyando a las mafias y los criminales. Por eso estamos en la situación que estamos viviendo hoy día. Y lo que ahorita exigimos es que el ministro del Interior prácticamente de que se retire del cargo y que se nombren a nuevas autoridades que puedan trabajar en favor del pueblo. Nosotros anteriormente hemos luchado contra este gobierno, hemos dicho que es un gobierno asesino y criminal, ya que ha asesinado a muchos hermanos compatriotas del sur y hasta ahora no hay justicia. Lo dijimos y en su momento nosotros pedimos el apoyo de los transportistas y en su momento fueron indiferentes. Yo creo que ahora han reaccionado porque ya vemos que todos están siendo afectados. Por eso que estamos hoy saliendo a la calle en contra de ese gobierno criminal asesino y en contra del sicariato que está viviendo el país. El día de hoy, 10 de octubre, además de que esta marcha está desarrollando a nivel nacional y en toda Lima metropolitana, también ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano el decreto de ley que le da facultades investigativas a la policía. Sí. A esta policía que está metida en la extorsión, en el sicariato, en la corrupción. ¿Qué opina usted de que ahora ellos puedan abrir investigación preliminar? Justamente nosotros cuestionamos esa iniciativa, porque prácticamente ahorita la policía es un organismo prácticamente que está posicionado. Ya vemos innumerables denuncias de que policías extorsionan a los ciudadanos, te siembran pruebas, coimean. Ha aumentado un montón y ahora darle más potestades a la policía es totalmente ilegal. Yo creo que ahorita lo que se requiere es una reforma policial, la reforma policial que permita que personas que realmente quieren trabajar en favor del pueblo integren las filas policiales. No queremos gente corrupta. Estamos en contra de esa iniciativa. ¿Por qué no dicen prensa basura? Nos paran terruqueando todo el mundo, nos paran terruqueando, hermano, en vivo nos paran terruqueando, pasa lo que está pasando. No cortes. El gobierno que deroga esa ley está en contra del pueblo, porque si siguen así, nosotros el pueblo que venga ahora se va a levantar y lo va a sacar a patadas. Habrá muertos, habrá heridos, pero el pueblo hasta dónde van a marchar. Nosotros vamos a marchar y no mientan, que no miente esa prensa basura. Bueno, acá vienen pues a hacer la finta, ¿no? Ya sabemos que eso luego lo van a cortar, lo van a editar y van a presentar cualquier cosa, pero bueno, hay que dar registrado lo que ha hablado el compatriota, hay contundente, ha hablado de los decretos exactamente que se busca derogar, ha dicho cuál es la consigna, cuáles son las medidas que se está tomando para que pues esto no mienta, ¿no? Ya ha quedado registrado, esa es la evidencia ahí que queda para nosotros como pueblo peruano, porque esta prensa al final ya sabemos lo que hace, ¿no? Siempre lo distorsiona, lo saca de contexto, minimiza. Ahí tienen, pues, eso es lo que hay. Pero bueno, ahí está, mire, siguen apoyando que los hermanos. ¿Ya ven ustedes? Agüita, ¿ves? Esta es la muestra de solidaridad que el pueblo pues está brindando para cada uno de ustedes.
¿Puedo una palabrita? ¿Puedo una palabra? Bien, hermanos, algunos nos decían, padre, ¿dónde está la juventud? Bueno, acá pues tenemos un compañero. ¿Usted es de Caraballo, hermano? Sí, el Comité Impulsor de la Asamblea Popular Constituyente de Caraballo. Muy bien, y como joven, ¿cuáles acá los reclamos? ¿Por qué crees que se está movilizando la población? Primero, la población pues se ha convergido en las tres demandas principales, que son la derogatoria del decreto de la ley 32.108, esa ley pues que blinda, que protege a la criminalidad, que le da pues más oportunidades, más beneficios para que no puedan ser allanadas sus propiedades, para que no puedan ser allanadas o investigadas correctamente, poniéndole un abogado defensor. De esta manera pues el Congreso trata de protegerse a sí mismo y trata también de una manera de ser cómplice y de alentar la delincuencia. Y por otra parte también la otra demanda es archivar esa ley, ese proyecto de ley apócrifo que ha dado el Ejecutivo, como es el de terrorismo urbano, que no pretende en lo absoluto frenar la delincuencia, sino que por el contrario lo único que pretende es acallar y es reprimir la protesta. O sea, a los transportistas, en vez de darles pues o acoger sus demandas, que se le ha hecho darle una ley para que se le reprima peor aún, para que se le reprima más aún. Y por último, la otra gran demanda también es la salida de los ministros incapaces, el premier Gustavo Adrancén, el ministro del Interior Juan Santibáñez y el ministro de Justicia Eduardo Arana, ¿no? Que han demostrado pues una total incapacidad para manejar el problema de la delincuencia. Y por supuesto, todo esto converge pues, o todo esto está relacionado a la gran relación que existe entre la economía ilegal y los que lo están gobernando, que es pues el Congreso y el gobierno asesino criminal de Dina Boluarte. Bien, hermano, ahora, en relación a justamente lo que mencionas, el papel del Ejecutivo y Legislativo, te informo, de repente, pues como has estado desde temprano viendo pues la movilización, apoyando esta lucha legítima y justa del pueblo peruano, que acaba de salir publicado en El Peruano hoy, con firma de Dina Boluarte, las facultades a la policía para que inicie investigación preliminar. O sea, estos señores que están acá, que están involucrados igual en corrupción, ¿no? En lavado de activos, en extorsión, que hemos visto las últimas semanas, cada vez que cae una banda de delincuentes caen los policías dentro de ellos. Entonces ahora ellos van a tener ese poder de iniciar investigación preliminar. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, que esto en verdad delata de que la supuesta democracia en la cual nosotros vivíamos, el supuesto marco democrático que nosotros vivíamos, se está decayendo completamente, ¿no? La democracia liberal en verdad está colapsando. ¿Por qué? Porque esa ley atenta contra la división de poderes. El que la fiscalía se le reste poderes, la fiscalía estará muy cuestionada, nadie niega eso, pero al menos mantenía la división de poderes de un poder judicial aparte y de un poder ejecutivo aparte. Ahora que se le dé toda la facultad a la policía, y a la policía, ¿de quién depende? Del poder ejecutivo, ¿no? Que sabemos que en verdad está encubriendo a la delincuencia, está encubriendo a las bandas criminales asociadas con el Congreso. Bien, y por último, el día de hoy, a las 9 de la mañana aproximadamente, el premier Adrancén ha dicho de que no hay ningún tipo de movilización, y si es que están por ahí movilizados, simplemente son vándalos o gente que ha politizado para alterar el orden público. Bueno, esa siempre es la coartada que tiene pues el gobierno, que tiene las élites económicas y políticas, para de alguna manera estigmatizar la protesta, ¿no? Ya lo vimos el año pasado, en el verano anterior, cómo se también terruqueaba a toda la población que se le ha protestado por demanda justa, ¿no? Es siempre, ahora dicen que los estudiantes que están movilizándose, los transportistas, los bodegueros, todos ellos son terroristas. Y lo que no se dan cuenta es que como están haciendo o quieren hacer ver que todo el pueblo es terrorista, que todo el Perú es terrorista, en el futuro nadie ya se va a creer ese discurso. De por sí ese discurso ya se está cayendo por sí solo, porque lo único que implanta terror es la delincuencia y el gobierno que la protege. Para terminar, mira, nosotros hemos estado cubriendo a lo largo y ancho del país las protestas que se han desarrollado desde el 7 de diciembre del año 2022 en adelante. Asumimos y entendemos que esto es el reinicio de las luchas masivas populares que pueden haber. Entonces lo que te pediríamos es qué mensaje le podrías dar a la juventud, ¿no? del Perú, y principalmente a la del Cono Norte, de repente, para que también puedan tomar conciencia, organizarse, salir. ¿Cuál sería el mensaje de la juventud, hermano? Atención, que te miran más de 2.000 personas en vivo y en directo. Bueno, el mensaje sería que en verdad nosotros como juventud queremos oportunidades profesionales, queremos oportunidades también laborales mejor, pero esto se va a lograr pues mientras los que están arriba, las élites económicas y políticas, frenen el desarrollo del país, frenen el desarrollo de la fuerza productiva, frenen en la posibilidad de un país industrializado, ¿no? De un país desarrollado en realidad. Por eso es que nos corresponde a nosotros involucrarnos como profesionales o como juventud, ¿no? Que está aspirando a hacer pues esa élite, esa intelectualidad que quiere sacar a este país adelante. Si queremos tener en un futuro un país mejor, tenemos que involucrarnos, ¿no? Tenemos que involucrarnos y cambiar este modelo corrupto como es el neoliberal, para que se pueda avanzar, ¿no? Vía una Asamblea Popular Constituyente, para que se pueda avanzar en poder tener un Perú más desarrollado, un Perú más justo, un Perú menos corrupto, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, hermanos, yo creo que contundente, han escuchado ustedes las declaraciones de un joven, como pueden ver, compártanlo,
muestren que la ciudadanía, que la población ya no se deja pues caer en las mentiras, que tanto TikTok, perreo, distorsionando la mentalidad, ya no sirve ya, porque hay algo que le choca en la cara a todos, que los hace despertar. ¿Cuál es la puta realidad en la cual vivimos de miseria, de hambre, de saqueo, donde no hay oportunidades, donde como hemos visto pues hasta la educación superior es prácticamente un privilegio de ciertas élites? Entonces, hermanos, a compartir, a difundir. Muchísimas gracias. Vamos un poquito más adelante a seguir acá recorriendo las calles del Cono Norte, la avenida Túpac Amaru, hermanos. Estamos si es que no me equivoco, en el Instituto Arauz Pinto. A ver, lo voy a mostrar acá. Fíjense. Y sigue la movilización, ¿eh? Estamos, ¿cuánto ya? 2 horas movilizados. Pero esta marcha venía de hace 2 horas atrás también. Entonces, acá vemos. Ahí está. Escuchen el apoyo. Ahí está, el apoyo, ¿no? Entonces nos encontramos aquí, hermanos, frente, si es que no me equivoco, como les digo, acá a este instituto, en el Cono Norte. Estamos en el kilómetro 8 de la Panamericana de la avenida Túpac Amaru. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Continuamos en esta jornada histórica de lucha, hermanos, para todos. Han escuchado algunas declaraciones de dirigentes, hermanos estudiantes. Ahí está, mira. Renuncia a Dina Boluarte, dice. ¿Por qué dice? Porque el que delinque es porque no tiene... ya, esa Dina Boluarte. Increíble, ¿no? Pero es cierto. Bien, ahí tenemos, hermanos, los pueblos bastante explícitos, ¿no? Lárgate, Dina, renuncia a Dina Boluarte. Ahí lo tiene. Bueno, se largue, pero a la cárcel, ¿eh? Acá no que se va a su casa, no, se va a la cana, Dina Boluarte. Muy bien, continuamos entonces. El Metropolitano saboteando, como siempre saboteando. No hay ni otro bus. A ver, fíjense, díganme qué línea está. ¿Cuál línea? No hay ni una sola línea, no hay ni una. Esa es una de las avenidas más transitadas de todo Lima Metropolitana. Incluso estamos llegando ya al punto donde está Megaplaza, Metro. Lo más transitado que pueden en Cono Norte es eso. Lo más, ustedes lo saben, además, los que vienen al Cono Norte o han visitado Los Olivos, Puente Piedra, Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, San Martín de Porres, saben ustedes. Y repetimos, compatriotas, no hay ni un solo bus. Los únicos que están saboteando es el Metropolitano. Muy bien. Eso, voto. Sin luchas no hay victorias, el pueblo ya lo sabe. Sin luchas no hay victorias. El pueblo ya lo sabe. Sin luchas no hay victorias. El pueblo ya lo sabe. Sin luchas no hay victorias. El pueblo ya lo sabe. Sin luchas no hay victorias. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Siempre de pie y nunca de rodillas. Y nunca de rodillas. Y nunca de rodillas. Los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Aquí están, los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán. Los que siempre lucharán. Estos son, aquí están, los que siempre lucharán.
A ver, hermanos, saludos. Julio nos dice, cárcel a la asesina, carajo. Sabe, sí, lucha, no hay días. Miren, hermanos, ahí lamentablemente el Metropolitano saboteando la movilización. Ahí lo ves, saboteando la marcha, saboteando la movilización. Muy bien, dice Siria, adelanto, no a la extorsión. Muy bien. Alerta con los ternos, nos dice Elías Bicharra. Acá es muy difícil, hermano, que se meta algún terno porque todos son vecinos de Caraballo, todos son hermanos de los frentes de defensa, de los comedores populares, son parte de los hermanos de las comunidades. En Caraballo también pues hay zonas agrícolas en cantidad. El Caraballo es el distrito más grande de todo el Perú, el más extenso. El más poblado es San Juan de Lurigancho, pero el más extenso es Caraballo, que colinda con la provincia de Canta, con la Sierra de Lima. Y bueno, pues acá los hermanos se conocen, son hermanos trabajadores. La gente sale a aplaudir, a apoyar, aunque sea con sus palmas, como pueden ver ustedes. Esa es la lucha. ¡El pueblo te repudia! ¡Dina! ¡El pueblo te repudia! ¡Dina! ¡El pueblo te repudia! Bien, hermanos, acá seguimos, ya sin voz, pero siempre con toda la fuerza. Ahí está, entonces, en esta lucha, como ven ustedes, desplegándose, ya vamos a llegar a la estación central del Metropolitano. Y creo que hasta ahí nos vamos a acompañar. Pero bueno, vamos a ver cómo va el asunto. Marta Abanto nos dice, arriba el Perú. Pero ahí está. Centro de salud, ¿no? Centro de salud mental, Piñay también. Saludos para todos. Saludos a Corazón Serrano. Nos dice, hola, ¡Paz Nacional! ¡Paz Nacional! Bien, hermanos, seguimos dando los saludos acá a Crisia, seamos solidarios y empáticos. Muy bien, Oscar Romero, gracias redes sociales. Irma Alarcón, ¿hasta dónde se llegó por la ineptitud del gobierno? Feliciano Rodríguez, gracias hermano Feliciano, acá estamos en las calles, hermano, en la lucha, porque solo el pueblo salva al pueblo. Muy bien, y también hacemos un llamado a todos los que puedan movilizarse que lo hagan, los que no pueden, porque sabemos que la situación es muy difícil y complicada para todos, compartan las transmisiones, no solamente de este canal, hermanos, es de toda la prensa alternativa, hay videos, hay TikTok, hay Twitter, hay YouTube, hay Facebook, por donde se pueda, hagamos pues llegar el mensaje a la población, a la ciudadanía, en lo que estamos nosotros aquí en esta lucha. Por favor, se les pide. Ahí está. Escuchen. Y acá. Bien, hermanos, están escuchados, ¿no? Y va a caer esta dictadura genocida donde patria va a caer. Muy bien, hermanos. Muy bien. Estamos acá en estos hospitales, disque la solidaridad, ¿no? De la Municipalidad Metropolitana de Lima. Aquí, llegando cerca, estamos Independencia, cerca de lo que se conoce como el rico Tahuantinsuyo, zona justamente bastante también picante, por decirlo menos. No hay ni un solo bus, ni una sola línea. Estamos acá solamente el pueblo organizado, la gran movilización. Y por favor entendamos, Omar Salazar, para Faustina Caguana, Oscar Romero, para Andrea Carvajal, ¿no? Para Anthony Quispe, para todos hermanos, un gran saludo a Warmi, a Clara Gregoria, a Lucio Toledo y a los más de 1700 que nos están mirando en este momento en la transmisión. Expresarles pues, compatriotas, que es una lucha generalizada y que lo que están viendo ustedes es solamente un fragmento de este gran paro que se está desarrollando en Lima Metropolitana y a nivel nacional también. Nos han enviado imágenes de Huancayo, nos han enviado imágenes desde Cusco, Arequipa, también donde se están sumando y plegando a la movilización, al paro en Piura, lo mismo también se está desarrollando. Entonces, Huancavelica igual,
Y en Lima pues ahora le tocó, ¿no? Le tocó poner el hombro como debe de ser. Lo que están viendo ustedes acá es un fragmento que viene desde Caraballo hacia el centro de Lima, pero hay otro fragmento que ha estado por Los Olivos, otro que ha estado por Puente Piedra también, mucha más cantidad de gente, hermanos que vienen de San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores, Atevitate, Villa El Salvador, hermanos que están en los diferentes conos de Lima, que están también en esta jornada histórica de lucha, hermanos. ¿A qué hora estaremos llegando al Congreso? Nos pregunta la hermana Nora. A ver, siendo la 1, yo asumo que a partir de las 3 de la tarde se estará llegando, por lo menos de este fragmento de la movilización, pero ojo, que vienen de todos lados las protestas. Hay algunos que ya deben estar mucho más abajo ya. Hay compatriotas que ya deben estar pasando Javish en este momento. Y me imagino que a partir de las 2 de la tarde ya deben haber muchos hermanos, muchos fragmentos, ¿no?, de esta gran movilización que van a llegar. A partir de las 2 de la tarde en el centro de Lima. De hecho, la convocatoria era para Plaza San Martín hoy a partir de las 2 de la tarde. Así que bueno, esa es la información que estamos dándole ahorita en vivo y en directo acá desde Yacharihuasi. Así que hermanos, no se olviden también de apoyarnos. Recuerden que el único financiamiento que tenemos es el que ustedes nos pueden brindar. Hay una cuenta ahí en Yape o Plin con el número 923-913-651. Agüita,